Saludos, hermanos. En el día de hoy vamos a hablar de la situación que está viviendo América Latina y el mundo con Donald Trump y su política de contención. Hoy vamos a tratar con un invitado especial de la contención al retroceso. O sea, de la política de contención que se desarrolló en el año 1947, pasando por diferentes estadios que ha vivido esa política de contención desarrollada por Kennan hasta llegar a Donald Trump. Y para eso tenemos un invitado especial porque tenemos que ver cómo es que la izquierda va a enfrentar esta situación. Tenemos a Marcelo Caruso, catedrático universitario, miembro del Pacto Histórico de Colombia y además un internacionalista. Y por eso lo hemos querido invitar a él, porque la situación es muy crítica en este momento, no solamente para América Latina, sino para el mundo. Y lo decimos así porque en el año 1947, en Estados Unidos, pues se desarrolló toda una política de contención desarrollada por un miembro del Servicio Exterior de Estados Unidos, que era George Kennan. Él establecía una serie de parámetros económicos para enfrentar a la Unión Soviética, el crecimiento de la Unión Soviética que venía para ellos desmedido, y por lo tanto ellos tenían que hacerle frente en lo económico. Y después, posteriormente, Lippmann escribió un tratado, el mismo del coloquio de Lippmann, que es la primera fase del neoliberalismo, cuando en el año 1938 ellos en Francia desarrollan el coloquio de Lippmann. Le hizo una crítica a esa política de contención y fue mucho más agresiva. Y esa política agresiva que desarrolló Lippmann, donde decía que había que ir a lo militar y enfrentar no solamente en el campo económico a Rusia y la Unión Soviética, sino también en el plano donde debiera presentarse. Esto lo tomó posteriormente el que releva a Kennan, Niexte, Paul Niexte, más o menos, era que se llamaba, y plantea las posiciones militares. Toda esta política se llevó desde el año 1947 hasta el año 1989 con la caída del bloque socialista. Pero para muchos entienden que hubo una ruptura, pero Trump ahora mismo trata, o no que trata, sino que está aplicando esa política de contención, no la de Kennan, sino la que Lippmann planteó, pero sin la moral, violando todos los preceptos y más allá. Y es por eso que hemos invitado a Marcelo Caruso, que va a hablar con nosotros sobre este tema. Saludo, hermano, aquí en Tito, en la geopolítica. Le saludamos y le damos la bienvenida para que usted se dirija y hable de este tema a profundidad. Y queremos que usted hable a profundidad, porque vemos las izquierdas, y no digo la izquierda, sino las izquierdas, que es una de las debilidades que tenemos, muy fragmentada en América Latina. Y por lo tanto, no hemos planteado una posición para
romper con esta situación que se está viviendo. Y es bueno que pensadores como usted pues nos den luz al respecto. Bienvenido, hermano. Bueno, buenas tardes, Tito, y a todo el equipo de este programa. Realmente el tema que nos ha puesto por delante es un tema, digamos, en desarrollo, en construcción, su interpretación, y también hay que verlo que no es un tema que hay una única Don Row, como le llaman al neo-monroísmo, sino que hay una disputa también dentro de Estados Unidos de cómo enfrentar esta nueva etapa. Y va mucho más allá de los esquemas que hicieron Keenan o Nietzsche y que los aplicaron e intentaron de alguna manera hacer de esto una política global y de Estado. Recordemos que el inicio y el de Keenan es la coexistencia pacífica que se plantea también desde la Unión Soviética en ese momento, y cómo esa coexistencia implicaba que sí, que coexistíamos, pero por debajo, por detrás, había un doble discurso y una doble acción, ¿no? En todo caso, el derrumbe que se da del sistema socialista con base soviética en la Unión Soviética es un derrumbe que tiene una gran incidencia a lo externo, pero también una gran incidencia a lo interno. Y en eso ha cambiado mucho. Es decir, el contradictor sistémico que tiene hoy el imperialismo encabezado y buscado centralizar totalmente por la política del neomonroísmo, para no personalizarla, es una propuesta que tiene discusiones y que tiene contradictores distintos. No es un contradictor básicamente de un poderío militar sobre militar, que lo existe, pero no es ese el eje, si bien son acciones que se están dando en todos lados y se habla de una tercera guerra, pero no es un campo antagónico del punto de vista que había un modelo socialista de Estado, de planeación, de garantía de derechos, que no siempre eso se garantizaba, en particular los derechos de la democracia directa. Y por otro lado, tenemos que existe un modelo económico, es decir, un contradictor económico dentro del sistema capitalista, que es el caso de China. Así China no se puede acatar. Podemos discutir otro programa en qué tanto es un socialismo de Estado, un capitalismo socialista. Bueno, tiene muchas discusiones. No es evidentemente un país que va en futuro a desarrollar el capitalismo, pero está dando la disputa y la competencia dentro de las reglas del sistema capitalista. Y eso crea también mucha confusión y complejidad dentro de Estados Unidos. El otro tema que hay que ver, Tito, es que sí, yo busco la hegemonía, la busco en los mercados vía aranceles, que es como comienza el neomonroísmo, y entonces ya no es un tema de coexistir como se estaba planteando, sino un tema de disputa agresiva de la economía. Creo que hay eco. Sí, pero vamos a continuar con la grabación porque aquí es importante ver algo. O sea, existe la percepción de que Donald Trump rompió con la tradición política exterior estadounidense. Yo sostengo lo contrario. Trump no rompió con la Guerra Fría, la reactivó. Él la reactivó y de una manera virulenta. La política de contención diseñada por Keynes, pensada como un desgaste estratégico para ir desgastando, tanto en lo económico como en lo militar, a la Unión Soviética,
y que esta después fue reactivada por Paul Niecks, donde este personaje introdujo la modalidad de la contención pura y dura. O sea, no es la contención, sino el retroceso. O sea, bien sea plantear la disuasión por el tema militar, no solamente del tema político y el tema económico, golpe de Estado, intervenciones militares, guerra abierta, enfrentamiento y todas estas cosas. Y vemos que hoy, real y efectivamente, Trump está retomando esa situación. Por un lado vemos que hay ciertas paridades o cierta similitud, pero también grandes diferencias. Primero, la política de contención que la dirige Truman en el 47, pues tenía el desarrollo económico de europeo a través de la inversión norteamericana directamente en Europa, que se conoce como el Plan Marshall. Después de eso también a la aplicación del modelo keynesiano en gran medida entre Europa y Estados Unidos, aunque habría que ver esa aplicación en el modelo keynesiano en el continente americano, que más que una aplicación fue una coexistencia ahí a través del modelo de sustitución de importación o modelo EASY que se planteó. Y vemos que ellos presionaban mucho en el tema económico para crear ese bloque económico hegemonizado por Estados Unidos a través del dólar que lo habían impuesto en Bretton Woods. Para que la gente entienda, en el año 1944 Estados Unidos desarrolló una serie de medidas que le permitieron controlar la economía global. Se reunieron ahí antes de finalizar la guerra en Bretton Woods, y establecieron que el dólar iba a ser la moneda de intercambio y que iba a haber una paridad dólar-oro. Y con toda esta infraestructura económica que tenían, pues ellos iban a plantear. Pero a partir de lo que Paul Niecks planteó, pues ellos comienzan todo un proceso ya de ataque. Ahora, ¿qué pasa? Con Trump, la cosa, todo el mundo esperaba una posición dura de Trump, pero no tan agresiva así como la ha desarrollado, y se plantea sacar a China y a Rusia del área no solamente del Caribe, porque estamos hablando ni de América Latina, porque estamos hablando que ellos también lo quieren sacar de África, lo quieren sacar de Asia, de la misma Asia donde está China, y ir relegando a China y a Rusia a ser potencias de menor niveles, como estuvieron desde el 90 hasta 2020, 2018, 2020, cuando ya comienzan a resurgir como potencia militar y como potencia económica, tanto China y Rusia. Rusia más en el aspecto militar. Y esto lo está haciendo entonces ahora a través de aranceles. La aplicación de política arancelaria comienza, pero también la aplicación de política dura, reordenando el BXP, el gran garrote del 1905, conjuntamente con la doctrina Monroe, y ya vemos que esto es lo que están aplicando. No sé si está Fermín en línea. Estoy en línea, estoy perfecto. No, entonces lo que quería ver, si no te estaba viendo, lo que quería ver es este aspecto, o sea, las similitudes que hay y cómo la izquierda ahora latinoamericana debe enfrentar esta situación. Bien, bien, Tito. Sí, yo creo que se ha trabajado
Y lo que estás planteando de alguna manera es cuando ya un retroceso, es más bien una regresión al modelo de un nacionalismo neofascista, cosa que el imperialismo siempre fue agresivo, pero lo hacía en nombre de la democracia liberal burguesa. Ahora ha declarado claramente que no le interesa el multilateralismo, que no le interesa espacios donde tenían que ellos los entraban para dirigirlos y hegemonizarlos, pero también para invertir. Y ahora les dice, bueno, militarmente que Europa se ponga al frente también de esto de la OTAN. Se propone tomarse Groenlandia, que pueda hacer estallar la OTAN, porque es un país dentro de eso, y, y está actuando en una, si tú quieres, con un sinceramiento, pero al mismo tiempo con una velocidad que no es solo porque la crisis, la realidad del imperio, sus variaciones, digamos, de perspectivas y estén agudizándose. Eso es así. Pero la velocidad de regresión del neoliberalismo, del libre comercio, donde yo lo manejo, y de golpe me doy cuenta que ya no lo estoy manejando, regreso a un encierro, pero también tiene la velocidad de su debilidad como gobernante, de los años que le quedan, de las elecciones del año próximo, donde tiene que mostrar resultados. Y está enfrentándose con los globalistas, está enfrentándose con el capital financiero, que está muy de acuerdo en que pueda bombardear, liquidar Cuba, es decir, secuestrar a Maduro. Eso lo significa dentro del Estado y dentro del mercado, porque se eliminan ideológicamente competidores que mañana dan entrada a su competidor, en este caso estratégico, que es China y en parte Rusia, o Irán, otros, pero sobre todo China. Entonces, en esa situación, él está enormemente acelerado, si tú quieres, por su propia persistencia política y además por la posibilidad de que termine este mandato y lo metan preso. Y termine siendo él lo que le está buscando aplicar a los demás, se le aplique. Los financieros y los de libre comercio tienen estrategia militar, claro que la tienen interés en destruir a la americana y los gobiernos progresistas que daban espacio de entrada a esos competidores. Sí, les interesa acabar con eso, pero lo hacen de otra forma. El capital financiero está metido en China, está metido en Rusia y juega con eso. Tienen las nuevas tecnologías y las nuevas tecnologías implica que quien maneje la bio, la nano y lo que son la inteligencia artificial para articularla, dominarán el mercado mundial. Entonces, crisis emergente, trabajaremos las energías fraccionando el agua, la molécula del agua. Pero esto tiempo, un desarrollo donde el cual va el desgaste del enemigo, la robo de información, todo lo que ha sido siempre a una velocidad que se acelera, pero en este caso, lo que está haciendo Trump al limpiar, o sea, al tratar de limpiar al enemigo de su territorio de control, que se supone que es América Latina, está determinado también por una crisis interna. Esto que pasó con el asesinato de esta compañera por la gente de la ICE, de los perseguidores, está haciendo que se vuelva a contraer una muy buena estrategia. Está funcionando en cine latinoamericano de cargarle a los migrantes la responsabilidad de la crisis que ha generado una acumulación concentrada de riqueza en nuestros países y por lo tanto una mayor desigualdad,
pobreza y lo que conocemos. Y que ha llevado al gobierno progresista, con todos sus errores, con todas sus dificultades. En ese sentido, yo creo que hay que mirarla de doble lado, porque si no pareciera que estamos frente a un proyecto arrasador, un proyecto que está ganando las elecciones en punta de amenazas, cosa que no hacía antes. En esa parte, como tú dices, de la contención, se le daba recursos por debajo, pero no era abierta la intromisión y la violación de la autodeterminación y la soberanía de los pueblos. Por eso yo creo que tú decías ahí, él es el síntoma de una crisis, ¿sí? De la decadencia del imperio, pero no es el representante de una estrategia única. Única en el sentido de eliminar contradictores en el mercado, es decir, gobiernos progresistas que puedan, o de izquierda, que puedan, es decir, implicar que yo pierdo control sobre mis mercados y sobre todo mis riquezas naturales o recursos naturales, como yo lo llamo, las que él dice mías, el petróleo y demás. Todo eso está en disputa. Todas las materias primas, todo lo que es las tierras raras para las nuevas tecnologías, está en disputa. Pero eso sirve si yo desarrollo tecnológicamente las nuevas tecnologías, te gano a ti, tengo la biotecnología y la biomáquina para funcionar, que funcionarán con agua. Entonces, se combinan muchas cosas. Y cuando entras al área de las tecnologías, de los Bill Gates, de la cuarta revolución industrial, de Davos, te encuentras que mezclan con contención, con crítica al propio sistema capitalista y van a llegar a ellos como un gran nuevo modelo de donde tendremos cada uno un chip en la cabeza, pero donde las nuevas tecnologías van a permitir controlar la sociedad y seguir manteniendo un sistema capitalista cada vez más monopólico, sin duda más exclusivo, pero que dice que se hablará sobre la crisis climática, que va a resolver con tecnologías biológicas, con los efectos invernaderos para que se recaliente el planeta. Hay debate de mucha amplitud. Él lo simplifica a lo militar y al control de los mercados. Los aranceles ya han generado una inflación en Estados Unidos que está expresándose sobre la base popular que lo apoyó a Trump, que en las próximas elecciones hay muy pocos que no apuesten a que los republicanos van a perder el Congreso. ¿Y quiénes son los enemigos? ¿Cuál es, frente a estas teorías que aparecen como la gran ideología, y más que ideología, estrategia del imperio, como que fuera unificado? ¿Cuál es la estrategia de nosotros? ¿En qué está peleando? Porque decir que los demócratas no son invasivos, oye, Biden intervino, acosó a Cuba mucho más todavía de lo que ya estaba cuando había estado Trump. Es decir, en eso no hay diferencia dentro de ello, y en eso comparto tu posición, que se avanza a una línea de donde lo militar está en función de mercados, controles de nuevas tecnologías y obviamente de materias primas que la van a permitir desarrollar o que la están permitiendo desarrollar. Entonces, esa complejidad, es decir, que Donald Trump llegue a sincerizar y acelerar lo que ha sido la esencia siempre del imperialismo, la dominación por la vía de la violencia, así fuera para contener. Ahora, la decisión es que yo quiero ahora sí seguir siendo unipolar y hegemónico en el mundo. Con los soviéticos no tenían más que aguantar que había dos sistemas que tenían que coexistir y esperar que se derrumbara, como de hecho sucedió. Pero con los chinos, que se van a derrumbar, que les van a ganar en tecnologías. Entonces, la discusión, ha circulado un fake news que es hecho por alguien que sabe muy bien lo que
China tiene y las posibilidades que tendría China para contrarrestar estas medidas a través de sus influencias en el mercado, en la flota de transporte, en lo financiero, con los bonos del tesoro. Y el hombre saca el fake news diciendo que China ya decidió hacer eso y está confrontando a Estados Unidos después del secuestro de Maduro. Evidentemente China se cayó la boca y lo sigue haciendo lento y gradualmente. Pero quien hizo ese fake news tenía toda la información de lo que podía hacer China. Eso venía más de China que del imperio. Y era para decir, esto es lo que podemos hacer si quisiéramos entrar en tu lógica de confrontación. Yo sigo la lógica del mercado abierto, ya acepto el libre mercado, entro y en la coexistencia la que tenía de alguna manera Kenan es. Ahora Kenan está en China y lo está gastando. Porque eso es el levantamiento de Estados Unidos, no es solo por la de los migrantes que se extienden a todos, a los estados que son demócratas. Y entonces, está claro dentro de Estados Unidos que el partido demócrata la había ahogado, la había absorbido, la cooptaba cada vez que quería salir. Bueno, y el Bernie Sanders está de ideólogo. Entonces, eso que existía en ese bipartidismo está estallando para una ultraderecha fascista, como ya era la de Trump, o de que tiene enemigos de los propios republicanos, y para una ruptura de esa cooptación que está haciendo los demócratas de toda corriente crítica al modelo imperialista. Ahora bien, ¿qué debe hacer la izquierda en América Latina? ¿Qué podríamos hacer o pensar o proyectar? Porque decir debe ya suena muy demasiado, es un deseo más que una posibilidad. Lo primero, y lo estamos trabajando aquí en Colombia, es volver a discutir lo que fue la Carta de los Derechos de los Pueblos que se hizo en Aragel en 1936. Donde en un mundo que tú lees la introducción de ese documento y parece que fuera para hoy. 1936, un imperialismo en aceleramiento, fuerte, una Unión Soviética que ya empezaba sus crisis. Bien, tú dices, no, eso, derechos de los pueblos a la autodeterminación, a la soberanía de sus recursos, eso ya estaba ahí, salió como en Naciones Unidas, fue el derecho de los pueblos indígenas. Pero hoy hablamos de los pueblos en general, de los pueblos excluidos del sur global, si tú quieres. Muy bien, es necesario comenzar a ampliar, a actualizar esa Carta de Argel, ese manifiesto que surge y que hay que releerlo, yo lo recomiendo mucho porque tiene plena vigencia, pero es insuficiente, porque hay nuevos fenómenos neocoloniales o agresivos o militares, como tú citas, que están saliéndose ya de todo multilateralismo. La decisión de Trump, y eso es nuevo, como tú dices, esto es una nueva, romper con casi 60 instancias multilaterales, retirarse. ¿Qué quiere decir? Yo entraba ahí para controlar, hegemonizar y financiar. Y ahora no me interesa sostenerlo. Ustedes se sostienen, le dicen a los europeos, le dice a los gobiernos neofascistas, le da a cada uno una tarea, uno de ustedes para que sea cárcel, el Milei para que reviente el modelo económico todavía del Estado de Bienestar que existía en Argentina y que lo habían reactivado los Kirchner. Entonces, eso que está pasando, ¿sí? Podemos decir que necesita una actualización de los derechos de los pueblos. Los migrantes, el tema de la migración es que ha sido usado como estrategia de la ultraderecha. Y cuando era un derecho la migración, se convirtió en un delito.
Bien, tenemos nuevos temas. Ya los sujetos no son los mismos. Pensar que nosotros vamos a pedir que Naciones Unidas, Colombia tiene un puesto en el Consejo de Seguridad. Y eso vale nada, porque el veto lo liquida todo. Y se ha hablado mucho de la actualizar las Naciones Unidas, lo que está haciendo Trump es integrar todos estos espacios. Es decir, no cree en la necesidad de una política internacionalista para ellos, sí, pero distinta. Ya no entre iguales, aquí es un gran hegemonista que tiene que mantener todo el hemisferio occidental y vean allá cómo se organizan nosotros con lo que voy a pelear. Entonces, yo creo que esto sí es nuevo, en el sentido de un imperialismo mucho más agresivo, pero que se podría hacer si no existieran el pensamiento de los pueblos, de las comunidades, de la ciudadanía de este mundo, la europea, que ante la crisis del neoliberalismo se iba a la ultraderecha y se ha ido yendo hasta ahora como salida. Lo mismo pasa en América Latina ante la crisis que generaron, digamos, ante la incapacidad de los gobiernos progresistas de superar las barreras que le impusieron desde afuera y a veces sus propias limitaciones. Frente a eso, hay un pueblo que va a decir más y está diciendo ya no más. Y no empieza, sí, hemos tenido estallidos sociales en toda América Latina, en el Caribe, pero ahora lo estamos viendo en Estados Unidos. ¿Y qué van a hacer? Van a empezar una guerra civil, como dicen que hay situaciones, se habla de guerra civil, algo uno dice, pero es absurdo en Estados Unidos. Bueno, no es guerra civil, son estallidos de indignación, pero enfrentándose con los estados que supuestamente tienen autonomía, que tienen su constitución, que tienen su derecho. ¿Cómo hacemos? Nosotros lo que estamos pensando es, primero, tomar un ejemplo muy interesante. El ejemplo del Sahel, Níger, Burkina Faso y Mali. Expulsan a todos los franceses neocolonialistas, tanto militares, que todavía tienen gran poder hasta hace poco, como a sus empresas le ponen o las nacionalizan o le dan el control. Y crean una confederación de estados. Y están integrados jóvenes militares, unos de ellos adoradores, admiradores del Che Guevara. ¿Eso está pasando? Sí. Eso está pasando allá en África, aparentemente ya estaba fundida. No había peleas puras, es decir, los pueblos, las tribus, cada una dependía de una mina especial, creaba su propio ejército, lo llamaba guerrilla y se preparaba para entregar eso al cuerpo postor. Y ahora resulta que surge esto, en la más supuestamente ya descarrilado proceso, subsumido plenamente, sucede esto en el Sahel, la región centro-norte de África. Bueno, ahora nos dicen, ¿cómo hacemos nosotros, en marco de nuestros regímenes democráticos y liberales, instituciones que no permiten, no nos permitirían integrarnos, ni siquiera lo máximo que logramos fue una azul? Y fue bien avanzado, hay documentos de una azul que hay que recuperar. Pero cambia el gobierno y se nos iba todo. Por eso es muy interesante la propuesta aquí en Colombia de una constituyente, para armar un nuevo orden que permite, entre otras cosas, no solo la posibilidad de que la gente se exprese, participe directamente, se suceden todos los trancones que se ha hecho el Congreso sobre las reformas mínimas, reformas democráticas y de derechos económicos, sociales y culturales que estaban promoviendo este gobierno. Así es. Pasar a la estructura que nos permita la integración real. Hasta aquí. No sé si ha salido la grabación bien. Así es, Marcelo, pero vemos que hay una situación que se está dando a escala global. Bien como planteó Marx,
el capitalismo liberal llegó a una crisis y todos entendíamos, o todos entendían para ese tiempo, que después de la crisis del año 1873, la de 1929, 1823, 75 fue, pues que el capitalismo iba a estallar, iba a desaparecer. Pero lo que ha habido es un reacomodo capitalista. Después de la crisis del 29, surge el keynesianismo, planteando un reacomodo de ese capitalismo. Cuando ese capitalismo el keynesianismo entra en crisis en los 70, cuando se da el problema de la caída de la tasa de ganancia conjuntamente, por dos factores que coayudaron ahí. El primero fue que el keynesianismo permitió en Estados Unidos y en Europa la indexación salarial por inflación. Entonces, claro, los costes se le iban incrementando al capital, y por el otro lado también el incremento después de la guerra del Yom Kippur del precio del petróleo, que esto conjuntamente con los elementos del capital constante, como bien lo analizaba Marx, que ese capital fijo que tenía que ir pagando grandes cantidades, va a hacer que la tasa de ganancia caiga y se produzca esta inflación, y ellos se fueron entonces a un modelo, el modelo neoliberal. Ese modelo neoliberal comenzó a hacer agua y comenzó a hundirse, y ellos han tratado de desarrollar un modelo mucho más agresivo vinculado al tecnocapitalismo, o lo que llama Varoufakis el tecnofeudalismo aplicado en su mayor esencia. Pero cuando vemos el avance de las izquierdas que se van dando, entonces vemos que hay un reacomodo y llegan, y Trump comienza a dominar, a hegemonizar, a plantear la salida de las izquierdas, ya sea por forma electoral o ya sea por forma militar. O sea, no importa, y no importa sin ningún tipo de moral lo que va a utilizar. Entonces vemos que ellos sí plantean una readecuación, porque eso es lo que ha permitido el capital poder sobrevivir, una readecuación de sus políticas económicas. Mientras muchas veces desde la izquierda todavía seguimos aferrados a analizar la economía a partir de lo que Marx planteó en el siglo XIX sobre la economía, la crítica a la economía capitalista, y de ahí debemos de partir. O sea, yo estoy de acuerdo, pero hay que hacer una serie de ajustes en términos estratégicos, en lo económico, para plantear modelos alternativos a ese modelo, porque cuando llegamos a los gobiernos, lo que vamos es a administrar crisis y administrar el mismo modelo, y eso no crea problemas entre la base social que nos ha llevado a cabo al poder. Y entonces ahí vienen la crisis que se dan, vienen los enfrentamientos, vienen una serie de cosas que se van dando. Además de que en la izquierda también somos muy quisquillosos. Pues muchas veces nosotros queremos interpretar a Marx con punto y coma, y dice, no, compañero, está bien, pero Marx, en lo que usted está analizando ahí del Capital, había una coma en tal punto, y yo no estoy de acuerdo que usted nos lo diga sin la coma, y nos enfrentamos y nos sacamos el hígado, mientras el proyecto de ellos avanza con sus enfrentamientos entre ellos, pero ellos se recomponen. Y es bien como tú decías, todos son intervencionistas. Aquí la República Dominicana, las veces que han invadido a República Dominicana,
2 de las 3 veces, porque muchas veces no se habla de la invasión de 1848, cuando ellos tomaron a la isla de Alto Velo. Y se habla así de la invasión del 16 y la invasión del año 1965, eran gobiernos demócratas. Entonces, ante esta situación, yo entiendo que debemos plantear una política de contención a la contención de Trump. Y debe ser una política pensada que tiene que ver en lo económico y tiene que ver en lo social y tiene que ver en lo político. No sé si lo entiende así, pero antes de que tú des la explicación, queremos decir que esto es Tito en la geopolítica y que se transmite los sábados por Marín 96.9 FM y una red de emisoras más. Y que si este programa le es de su agrado, pues usted se registra en Tito en la Geopolítica. Y le pedimos que se registre porque eso nos permite a nosotros llegar a muchas más personas. Pero vamos a seguir conversando con Marcelo Caruso con el planteamiento. ¿Me escucha, Marcelo? Sí, te escucho y de acuerdo, Tito, y me parece muy bueno tus aportes. La realidad es que estamos en una fase de tránsito que se suponía que íbamos hacia la unipolaridad de Estados Unidos después del derrumbe de todo el campo, o de gran parte del campo socialista. Sobrevivió China, sobrevivió Vietnam, sobrevivió Cuba, pero no con, es decir, salvo China, el resto, y Vietnam en parte, el resto no pueden presentarse como paradigmas, porque han sido aplastados, aislados, golpeados y pasando dificultades muy grandes, como está pasando hoy en Venezuela, en Nicaragua, nos amenazan a la gente en Colombia. Es real eso, es real que la tasa de ganancia los lleva a ellos a buscar salidas, entre otras cosas, vinculadas también con la gran disputa que hay sobre las tecnologías que permitan resolver la crisis ambiental. Hay un gran debate sobre las nuevas tecnologías verdes, y va a venir un prohibicionismo en todo lo que pueda parecer contaminación de modelos de empresas productivas que no estén con la capacidad de adquirir las nuevas tecnologías supuestamente ambientales. Entonces, está entrando una nueva variable, que es la crisis climática, que aparecería como que es secundaria y está determinando estallidos desde el punto de vista de crisis, de inundaciones, de rupturas, de catástrofes que son anunciadas por este cambio climático, y que el capitalismo en su voracidad sigue produciendo y emitiendo, pero también hay un sector inteligente como estos que hablábamos de los globalistas, que dicen nosotros le vamos a resolver a la gente esto. El problema es, esto se puede resolver de forma fuerza militar y sostenerse así en el tiempo como una nueva forma de que el capitalismo frene su caída a la tasa de ganancia, con base en la mayor explotación de la fuerza de trabajo, que cada vez es menos humana y más tecnológica, ¿no? Entonces, está excluyendo a una parte de la sociedad que ni siquiera puede contar que aporta plusvalía, pero gana una parte al menos de su salario. Entonces, esto nos está planteando transiciones que no se pueden prever sus resultados. No, sí, todo el mundo dice es una nueva guerra mundial, pero totalmente híbrida, distinta. No puede hacerse atómica porque desaparecemos todos. Y va a tener que seguir siendo, pero en lo económico y en lo social político, lo determinante. Sigue teniendo. Por eso Trump dice, gobiernos que los avancen y que me los tengan controladitos, necesito ese mercado, pero no es nada ese mercado. Es la disputa global de los mercados y de las nuevas tecnologías.
Yo creo, Tito, que las opciones de integración que siempre hablábamos, pero como sucedió en UNASUR, nos integrábamos en salud, en educación, pero nunca en económicos, nunca un proyecto común para producir algo en común, con tecnologías limpias, para defender el Amazonas. El presidente no lo ha propuesto, pero se quedan en declaraciones que lo máximo que ha logrado es una flota de aviones para pagar el incendio como Brasil, Colombia. Creo que es una fase también que nos toca, como tú dices, a la izquierda. Sucesos como el de Bolivia, donde no tenía sentido que la izquierda entrara en ese fraccionamiento que abrió camino al neofascismo y van a perder un tiempo histórico de avances que tenía. Está planteado esto como una situación donde la izquierda tiene que replantear todos sus principios, entre comillas, y sus funciones. Ya no, los propios partidos hoy en día, la juventud no quiere ir al partido. Los jóvenes votan progresistas, a veces votan como en la Argentina, Milei, los sectores populares. ¿Y cómo estamos llegando a eso? ¿Cómo nos llegamos si no está la clásica estructura del partido ideológico, político, de militantes, con los cuales todos nos formamos? ¿Cómo organizar formas más horizontales que le permitan, teniendo un gobierno progresista, que la gente sienta que es su gobierno? Porque la escuchan y muchas de sus propuestas avanzan. Mientras que hacemos nosotros, llegamos al gobierno, tenemos que defendernos de los ataques de la derecha, sí, pero nos quedamos presos del aparato del Estado que hemos criticado nosotros mismos. Y esperando que se cumpla el derecho internacional de los pueblos, y resulta que Donald Trump se tira todos los derechos y los que pueda atacar todas las instancias multilaterales que en el fondo son para garantizar derechos o para controlar derechos, hoy están siendo aplastadas por este imperialismo neofascista. Y creo que eso en lo inmediato le da resultado, pero le quita la perspectiva, porque necesita tener una base social. No puede irse a una burbuja a vivir aislado porque todo el país está recalentado, inundado, y creer que sigue viviendo por la simple acción de las nuevas tecnologías. Hay un sueño de eso. La agronomía está estudiando eso. La agronomía es la mirada de quien dice, y es verdad, es interesante el tema, en un tiempo, ya con las tecnologías que hay, no se van a necesitar del trabajo humano. Desaparecería la plusvalía. ¿Cómo se acumularía el capital? Vía control de esas tecnologías, que es la nueva guerra. Muy bien. Y la gente, ¿quién maneja esa nueva tecnología? Si la manejan gobiernos con una mirada humana, de derechos de los pueblos, aleluya. Llegamos a la sociedad esa de iguales. Pero si la maneja un intelectual como el que quiere reconstruir Trump, vamos a tener un plan de extinción ambiental y social. Entonces, yo digo que es una encrucijada muy grande, que no hay por eso no le debemos a Trump más poder de que él dice tener. Sabemos que exagera. Puede hacer una tremenda operación para sacar a Maduro y secuestrar. Pero ya le han hecho un video donde van y le secuestran, le quitan al FBI unos presos que habían tomado del grupo Es decir, la gente no se quedará aplastada por eso. Ahora te vamos a aplicar a ti, así sea virtual, así sea una guerra de semiótica, de simbolismo. Y yo sigo creyendo que los seres humanos no nacieron para ser sumisos. Otra cosa es que la izquierda no ha estado a la altura de sus posibilidades
Otras, claro, que no la han dejado, pero eso va a ser así siempre. El capitalismo no va a ser, pues, no, eso es lo que está buscando Donald Trump. Que no haga ni el ejemplo, porque el tema más grande hoy es que los paradigmas, el modelo de sociedad que queremos, no es tan fácil de demostrar. No lo han permitido, pero mientras antes teníamos un campo socialista que se idealizaba también mucho, pero hoy en día es China un modelo. Bueno, pero ¿qué pasa en China? ¿Es aplicable a todos nosotros eso? Los chinos no han dicho nada de eso. Políticamente ellos no se meten a dar un debate de salidas que pueden tener nuestras luchas sociales. Y eso habrá que ver cómo evoluciona, porque en la medida que, es decir, ese que hizo ese video, ese fake news que mostraba todo lo que si China se enfrentara radicalmente con Estados Unidos, una crisis global mundial, comenzando por la crisis que le va a caer a Estados Unidos. Pero ellos no están apostando a la crisis. A diferencia de Trump, que creo que la crisis para acumular en la crisis, pero eso no es sostenible. La humanidad no vive para vivir en crisis. El mercado no vive para vivir en crisis. Y eso creo que son hechos que hay que reflexionar, no cerrar la cabeza, actualizar muchas de nuestras grandes, digamos, ideas, grandes proyectos, nuestros paradigmas, como es la Carta de Argel, y decir, pensemos un nuevo orden mundial, así sea todavía, entre los que tenemos el poder para aplicarlo. Pero mire, cuando le digo, si militares africanos que fueron formados por colonialistas, se están dando ese ejemplo, y nosotros aquí seguimos, ¿no? Pero claro, hay que ganar a la gente, hay que hacer un nuevo constitucionalismo mayor que el que se hizo en los años finales del siglo pasado, en el principio de este, y prepararnos para eso, prepararnos para ser actores. No es fácil, pero creo que es fundamental porque nos están dando la batalla y nos la están ganando aquí en el cerebro, en el individualismo, en el imposibilismo. Y esa es la gran estrategia, es eso. Es en eso simbólicamente yo mando y ustedes obedecen. Y así hubo siglos de esclavitud y la humanidad se lo aguantó, pero no fueron esclavos, fueron personas esclavizadas contra su voluntad. Y en algún momento eso cambió. Y aquí tiene que pasar eso y está pasando. Hay que ser en ese sentido, tener el optimismo de la razón, que puede ser un gran defecto, pero necesario para esta época. Gracias, Tito. Gracias a ti, Fermín. Digo, Marcelo. Gracias a ti. Ya con esto hemos llegado al final y podemos decir que Kennan pensó por un siglo. Trump reaccionó ante su agotamiento y la pregunta sigue abierta. ¿Está la izquierda latinoamericana preparada para gobernar en un mundo donde Estados Unidos ya no controla todo, pero que sí quiere atacar para poderlo controlar después que perdió el control? Y queremos que ustedes opinen a través de YouTube, que analicen y digan si están de acuerdo con esto o no están de acuerdo. Pero además, si este programa le ha gustado, que es Tito en la geopolítica, pues ustedes se registran y le dan a la campanita y donde dice todos, le dan a todos para recibir siempre nuestras publicaciones. Y estén atentos que la próxima semana venimos con otro programa. Vamos a entregarle a Marcelo las cámaras y micrófonos de Tito en la geopolítica para que él se despida ya en pocas palabras de su público. Una despedida. Listo. Así será. Decirles que a todos los oyentes y videntes que toda esta etapa
requiere de reflexión, requiere romper esquemas, dogmatismos, no perder los principios, actualizarlos, cuál de ellos se da más hoy, y preparar de alguna manera el aprender a pensar. Es decir, prepararnos nosotros aprendiendo a pensar y ser docentes, educadores de cómo pensar libremente más allá de las emociones, dolores y amenazas que te rodean. Si no, no se comprende y se vuelve sumiso. Esta es la época de nuevamente aprender a pensar. Tuvimos grandes épocas de pensamiento a principios de todo el siglo XX. Luego aceptamos que ya estaba todo hecho y dejamos de pensar críticamente. Y ahora hay que meterle duro a la cabecita colectivamente, rompiendo los individualismos que nos rodean. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y muchas gracias a los amigos que nos ven a través de esta plataforma. Hasta el próximo programa.